La ciudad perdida de las sombras. En algún lugar remoto de la cordillera de los Andes se encontraba un pueblo del que pocos habían oído hablar, y aquellos que lo conocían solían susurrar su nombre: la ciudad de las sombras. Era un lugar casi olvidado en el tiempo, accesible solo a los más valientes y obstinados. Quienes se atrevían a llegar cruzaban por senderos escarpados y enfrentaban tormentas repentinas que parecían querer ahuyentarlos. Según las leyendas locales, esta ciudad estaba habitada por sombras errantes, entidades que parecían ser almas de quienes alguna vez vivieron allí y nunca se fueron. Cuando el sol caía detrás de las montañas, las sombras comenzaban a moverse de forma independiente, apareciendo y desapareciendo de los muros de piedra, como si revivieran fragmentos de vidas pasadas. Un día, un investigador llamado Gabriel, fascinado por la arqueología y las historias de lo desconocido, decidió emprender una expedición para encontrar esta misteriosa ciudad. Durante meses, estudió viejos mapas y leyó crónicas de viajeros que habían mencionado este lugar. Todo apuntaba a una ubicación específica en lo profundo de la montaña. Gabriel y su equipo, conformado por 3 personas más, comenzaron su viaje al amanecer. Tras días de caminata y de sortear climas inclementes, finalmente llegaron al lugar donde debería encontrarse la ciudad de las sombras. A primera vista parecía un pueblo abandonado, cubierto de musgo y vegetación. Las casas eran de piedra, algunas en ruinas y otras extrañamente intactas, como si el tiempo las hubiese respetado. Al caer la noche, todo el equipo fue testigo de algo aterrador. Las sombras comenzaron a moverse. No solo las sombras de los objetos o de las personas, sino sombras sin origen, figuras oscuras que caminaban por las calles, que entraban y salían de las casas y que a veces parecían observar al grupo de extraños que habían llegado a su hogar. Gabriel trató de tomar fotos, pero cada imagen salía borrosa, como si algo estuviera interfiriendo con su cámara. Su compañera Laura se sentía cada vez más incómoda y propuso que se fueran. Sin embargo, Gabriel insistió en quedarse al menos una noche más, convencido de que estaba a punto de descubrir algo extraordinario. Esa noche, mientras dormían en una de las antiguas casas de piedra, Gabriel escuchó una voz que susurraba su nombre. Se despertó en la oscuridad, pero no vio a nadie. Sin embargo, sintió un frío intenso y una presencia, como si alguien o algo lo estuviera observando. Al mirar a su alrededor, distinguió una sombra más oscura que el resto. Estaba inmóvil, y aunque no tenía rostro, Gabriel sintió como si esa entidad lo estuviera estudiando. Allí abajo, en el fondo del pozo, Gabriel vio un movimiento, algo que lo miraba desde la penumbra. Era un rostro, o al menos eso parecía, pero cambiaba constantemente, como si fuera una mezcla de todos los rostros de las personas que alguna vez vivieron en la ciudad de las sombras. De repente, Gabriel sintió que lo estaban empujando hacia el pozo. Despertó del trance y retrocedió asustado. Las sombras lo rodeaban ahora, y parecía que querían arrastrarlo al pozo como si él fuera una ofrenda. Gabriel corrió de regreso a la casa, despertando a sus compañeros y exigiéndoles que se fueran de inmediato. Sin dudarlo, todos recogieron sus cosas y huyeron de la ciudad, perseguidos por las sombras, hasta que el primer rayo de sol apareció en el horizonte. Nadie volvió a esa ciudad desde entonces. Gabriel trató de contar su historia, pero pocos le creyeron. Sin embargo, él sabía que lo que había visto era real. Esa ciudad guardaba secretos oscuros y atrapaba a las almas que osaban acercarse demasiado. Desde entonces, Gabriel nunca dejó de sentir que algo o alguien lo observaba en la sombra de cada rincón, como si una parte de él hubiera quedado en la ciudad de las sombras para siempre. El laberinto de las voces olvidadas. En una región apartada de Europa del Este, había un bosque tan denso y oscuro que los lugareños lo llamaban el bosque sin regreso. En medio de esa espesura, según una leyenda ancestral, existía un laberinto antiguo, un lugar donde nadie quería entrar.
Era conocido como el laberinto de las voces olvidadas. La historia contaba que el laberinto había sido construido siglos atrás por un misterioso alquimista llamado Iván el Gris, quien deseaba alcanzar el conocimiento absoluto. Se decía que, en su obsesión, Iván había realizado rituales prohibidos y que al final algo lo consumió. Los pocos que afirmaban haber entrado al laberinto decían que escuchaban voces, lamentos y murmullos de personas desaparecidas, como si sus almas estuvieran atrapadas dentro. Sara, una joven investigadora especializada en mitología y folclore, había oído hablar de este lugar y se sintió irresistiblemente atraída por él. Con la ayuda de un mapa antiguo y guiada por una fascinación que rozaba la locura, decidió adentrarse en el bosque y encontrar el laberinto. Sabía que podía ser peligroso, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Tras caminar por horas entre árboles altos y retorcidos, Sara comenzó a sentir una extraña presión en el pecho, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Entonces lo vio, una gran estructura de piedra que se elevaba entre la vegetación, cubierta de musgo y rodeada de un silencio sepulcral. Las paredes del laberinto parecían extenderse interminablemente hacia ambos lados, y la entrada estaba marcada con antiguos símbolos que Sara no reconocía. Dio un paso adentro y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El aire estaba frío y denso, y sus propios pasos resonaban en los angostos pasillos de piedra. Al principio, todo estaba en silencio, pero pronto empezaron a oírse susurros. Al principio eran suaves, casi como el viento, pero luego se hicieron más claros y nítidos. «Sara», susurraban las voces. «Sara, ven». La voz parecía venir de todas direcciones, como si el mismo laberinto la estuviera llamando. Asustada pero decidida a seguir adelante, Sara caminó más profundamente en el laberinto. Cada paso que daba, las paredes parecían cambiar, moviéndose ligeramente, como si el lugar tuviera vida propia. Pronto perdió la noción del tiempo. No sabía si había pasado una hora o varias. A medida que avanzaba, empezó a ver sombras. Eran figuras humanas, vagas y casi transparentes, que parecían observarla desde las esquinas. Algunas lloraban en silencio, otras extendían sus brazos hacia ella como pidiéndole ayuda. Entonces escuchó un susurro más fuerte y claro, una voz que parecía resonar en su cabeza. «Tienes que encontrar el corazón del laberinto. Es la única forma de salir». Sin saber si obedecer o huir, Sara continuó. A cada paso, las voces se volvían más insistentes, más angustiadas. Era como si las almas atrapadas en el laberinto intentaran advertirle de algo o pedirle que las liberara. Finalmente, después de horas de caminar por caminos que parecían no llevar a ninguna parte, llegó al centro del laberinto. Allí encontró una habitación circular con un altar de piedra en el centro. Sobre el altar había un espejo antiguo, de marco dorado, pero con el cristal ennegrecido y roto en algunos lugares. Las voces la instaban a acercarse, susurrando que ese espejo era la clave. Sara se acercó con cautela y miró su reflejo. Sin embargo, no era su reflejo lo que vio. En lugar de su rostro, en el espejo había una figura delgada, de ojos vacíos, que la miraba con una expresión de profunda tristeza. Era Iván el Gris. De repente la figura empezó a hablarle. «Liberarme a mí es liberar a todas las almas aquí atrapadas», dijo con voz áspera y desesperada. «Toca el cristal y podrás devolvernos nuestra libertad». Sara no sabía si creerle, pero una parte de ella sentía una empatía inexplicable por esas voces. Lentamente, extendió su mano hacia el espejo y tocó el cristal. En el instante en que sus dedos hicieron contacto, sintió un dolor agudo, como si algo estuviera succionando su energía. Las sombras alrededor comenzaron a acercarse, moviéndose con ansiedad. Entonces, en un destello de comprensión, entendió la trampa. El laberinto no liberaba a sus almas, sino que las reemplazaba.
El toque del espejo no era una liberación, sino una maldición. Sara trató de soltar su mano, pero era como si el cristal la hubiera atrapado. Los rostros de las almas atrapadas empezaron a aparecer uno a uno en el espejo, como si el cristal absorbiera una parte de ellos. En el último momento, Sara gritó con todas sus fuerzas y tiró hacia atrás. Logró arrancar su mano del cristal, pero algo de ella quedó ahí, atrapado en el espejo. La imagen de su propio rostro quedó grabada en el cristal ennegrecido, observándola desde el otro lado. Desesperada, Sara corrió, tratando de encontrar la salida del laberinto. Las voces seguían persiguiéndola, ahora en un tono de lamento, como si supieran que ella había escapado de la trampa. Al final, tras lo que parecieron horas de correr y girar en el laberinto, encontró la salida y salió del bosque. Sara jamás habló de su experiencia con nadie, pero nunca volvió a ser la misma. Cada vez que se miraba en un espejo, sentía que algo la observaba desde el otro lado, como si una parte de ella hubiera quedado atrapada en el laberinto de las voces olvidadas, condenada a vagar entre las sombras y los susurros, buscando la libertad que nunca llegaría. La casa del bosque silencioso. Había una casa al borde de un bosque en el pequeño pueblo de Dovestone, conocida como la Casa del Bosque Silencioso. Nadie sabía exactamente quién la había construido ni cuánto tiempo llevaba allí. Se decía que estaba abandonada desde hacía décadas, pero los aldeanos hablaban de luces que se encendían y apagaban en sus ventanas y de sonidos apagados que provenían del interior al caer la noche. Aunque algunos aventureros se habían acercado a investigar, todos regresaban al pueblo sin entrar en la casa, alegando sentir un miedo inexplicable tan pronto como pisaban su jardín. Un joven llamado Marcus, recién llegado al pueblo, escuchó la historia y sintió una gran curiosidad. Era fotógrafo de paisajes y estaba buscando lugares misteriosos para documentar. La casa del bosque le pareció el lugar perfecto. A pesar de las advertencias de los aldeanos, Marcus decidió ir solo una noche, convencido de que los rumores eran solo supersticiones. Con su cámara y una linterna, se dirigió a la casa justo después del atardecer. Al entrar al jardín, notó que el aire estaba extrañamente frío, aunque era pleno verano. Los árboles alrededor parecían doblarse hacia la casa, como si trataran de esconderla del mundo exterior. A medida que se acercaba a la puerta principal, comenzó a oír susurros, aunque no había nadie alrededor. Pensó que era su imaginación y continuó avanzando. Al abrir la puerta, un fuerte crujido resonó en la oscuridad. El interior estaba cubierto de polvo y todo el lugar parecía haberse congelado en el tiempo. Había muebles antiguos, espejos empañados y cuadros con rostros desconocidos. Marcus notó que el ambiente estaba impregnado de un olor húmedo y rancio, como si la casa hubiera estado cerrada por siglos. Comenzó a tomar fotos, fascinado por cada rincón de ese lugar que parecía atrapado en otra época. Sin embargo, algo extraño ocurrió cuando revisó las imágenes en su cámara. Cada fotografía mostraba detalles que no estaban allí en la realidad. En una de ellas, en una esquina oscura, había una figura borrosa, una sombra con forma humana observándolo. Otra mostraba una ventana y detrás del cristal, una mujer de aspecto antiguo que no había visto en persona. Sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad, Marcus continuó explorando. Al subir las escaleras, notó que cada paso que daba parecía ecoarse, aunque el eco no correspondía exactamente a sus pasos. Era como si alguien más estuviera caminando al unísono con él. Al llegar al segundo piso, encontró una habitación que parecía intacta, como si alguien la hubiera estado usando recientemente. Había una cama perfectamente hecha, un vestido colgado en una silla y un espejo en la pared que, a pesar del polvo en la casa, estaba pulido y limpio. Al acercarse vio su propio reflejo, pero algo no estaba bien. Su rostro se veía más pálido y había algo en su expresión que no reconocía como propio. De repente vio una figura aparecer en el espejo detrás de él.
una mujer vestida de blanco, de pie justo a su lado. Marcus giró rápidamente, pero no había nadie allí. Al volver a mirar el espejo, la mujer seguía allí, mirándolo fijamente. Sin pensarlo, levantó la cámara y tomó una foto del espejo. Al revisar la imagen, vio algo que le heló la sangre. La mujer en la foto no solo estaba a su lado, sino que tenía la mano extendida, como si intentara tocarlo. Sintió un escalofrío recorrer su columna y decidió que era momento de irse. Sin embargo, al intentar salir de la habitación, encontró la puerta cerrada. Tiró del picaporte, pero no se movió. Escuchó un susurro detrás de él, un murmullo suave pero insistente. «Ayúdame, por favor, ayúdame». Desesperado comenzó a golpear la puerta gritando por ayuda, aunque sabía que nadie podía escucharlo. Entonces la voz volvió a hablar, esta vez con un tono triste. «No podrás salir, nadie sale». Marcus se giró hacia el espejo una vez más, y esta vez vio una escena diferente. En el reflejo, la habitación estaba completamente destruida, cubierta de escombros y telas de araña. La mujer de blanco ahora estaba sentada en la cama, llorando en silencio, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de soledad y dolor. En ese momento, sintió una mano fría posarse sobre su hombro. Sobresaltado se giró, pero no había nadie allí. Sin embargo, la presión en su hombro se mantuvo, como si alguien invisible estuviera sujetándolo. Sintió que no tenía otra opción y murmuró en voz baja: ¿Qué quieres de mí? La voz respondió débil y lejana: «Libérame». Sin saber qué más hacer, Marcus cerró los ojos y pronunció las palabras en voz alta: «Estás libre». De repente, la presión desapareció y la habitación recuperó su aspecto original. Cuando abrió los ojos, la puerta de la habitación estaba abierta, como si la casa le estuviera permitiendo salir. Marcus no dudó un segundo. Corrió escaleras abajo y salió al jardín, donde la noche ya parecía mucho menos opresiva. Sin mirar atrás, se dirigió al pueblo, prometiéndose a sí mismo no regresar jamás. Sin embargo, al revisar las fotos en casa, se dio cuenta de que en cada imagen de la casa, en cada rincón oscuro, estaba aquella figura borrosa que lo había seguido toda la noche. Incluso había una última foto que él no recordaba haber tomado. Un primer plano de su propio rostro, con una sombra detrás, mirando sobre su hombro. A pesar de sus esfuerzos por olvidar la experiencia, Marcus siempre sintió que algo se había venido con él. De vez en cuando, en el silencio de su hogar, creía oír susurros lejanos y sentir una presencia tras de él, recordándole que la casa del bosque silencioso no dejaba escapar a nadie por completo.